No era hombre ni bestia común. No hablaba con palabras, pero su presencia gritaba en los campos de batalla. En las legiones de Roma, donde el acero dictaba el destino y la sangre sellaba pactos, caminaba junto al soldado un ser forjado en la sombra del instinto y la luz del deber, Canis Pugnax, el perro de combate. No nació para el hogar ni para el juego. Su existencia era un ritual de obediencia, una danza de muerte entre lanzas y escudos. Era el guardián del silencio nocturno, el centinela de los pasos olvidados, el último rostro que muchos enemigos vieron antes de caer. Esta es su historia, no contada por los vencedores, sino invocada por quienes aún escuchan, en lo profundo del tiempo, el eco de un ladrido que jamás se rindió. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En los albores del Imperio, cuando Roma aún se debatía entre la gloria y la barbarie, surgió una criatura que no pertenecía ni al mundo de los hombres ni al reino de las bestias. No fue domesticado por el juego ni por la ternura, sino por el fuego de la guerra y el peso del deber. Su nombre no era pronunciado como el de un compañero, sino invocado como el de un arma, Canis Pugnax. Nacido del cruce entre los molosos de Epiro y los mastines itálicos, su linaje era antiguo como los mitos, y su instinto, afilado como las hojas que portaban los legionarios. No ladraba por miedo ni por hambre. Su voz era un presagio, un anuncio de muerte para quien osara desafiar el orden de Roma. Desde cachorro, era separado del resto, marcado por los augures como elegido. No se le enseñaba a sentarse, sino a resistir el dolor, a correr hacia el peligro, a morder sin dudar. Su educación era un ritual, una ceremonia de hierro y sangre. Los entrenadores no eran cuidadores, eran forjadores. Cada día, el Canis Pugnax era expuesto al estruendo de los escudos, al olor de la carne abierta, al grito del centurión. Aprendía a distinguir el enemigo por su postura, por su miedo, por el temblor en sus piernas. No atacaba por impulso, sino por cálculo. Era una mente táctica encerrada en músculos tensos y mirada fija. Su cuerpo era una fortaleza, su alma, una llama disciplinada. En los campamentos, los soldados lo observaban con respeto. No era mascota, era hermano de guerra. Dormía junto a los centinelas, vigilaba los pasos montañosos, olfateaba la traición antes de que se pronunciara. Algunos decían que podía ver el alma de los hombres, que sabía quién era leal y quién merecía caer. Su presencia era símbolo de orden, de vigilancia, de poder invisible. Y así, mientras Roma expandía sus fronteras, el Canis Pugnax caminaba junto a las legiones, no como espectador, sino como actor silencioso de la historia. Su origen no está escrito en los libros, sino en los huesos enterrados bajo las rutas imperiales. Su instinto no fue creado, fue despertado. Porque hay criaturas que no nacen para vivir, sino para proteger. Y él, el perro de combate, fue el primero en entender que la guerra no siempre habla en latín, a veces, ruge con colmillos. El Canis Pugnax no era simplemente entrenado. Era forjado. Como el hierro que se convierte en espada, su cuerpo y su voluntad eran moldeados por manos endurecidas por la guerra. Desde los primeros ciclos de luna, era separado de la camada y llevado a los campamentos donde el silencio no significaba paz, sino preparación. Allí, entre el eco de los escudos y el olor a cuero curtido, comenzaba su transformación. Los adiestradores no usaban caricias ni premios. Usaban órdenes cortas, gestos precisos, y una mirada que exigía obediencia absoluta. El perro aprendía a moverse entre filas, a no distraerse ante el caos, a atacar solo cuando el gesto del legionario lo autorizaba. Cada músculo era entrenado para resistir, cada sentido agudizado para detectar el más leve temblor en el enemigo. No se le enseñaba a convivir, sino a sobrevivir. Su alimento era racionado, su descanso vigilado, su instinto canalizado como una corriente de fuego que debía arder solo cuando el imperio lo ordenara. En las noches, mientras los soldados dormían, él permanecía alerta. No por miedo, sino por deber. Su oído distinguía el crujir de una rama del susurro de una traición. Su olfato detectaba el sudor del espía antes de que cruzara la empalizada. Era más que un centinela, era el guardián invisible de la disciplina romana. Algunos decían que podía sentir el miedo antes de que se manifestara, que su presencia bastaba para mantener a raya a los desertores. Y cuando llegaba el momento de la marcha, el Canis Pugnax no era dejado atrás. Caminaba junto a las legiones, no como carga, sino como parte del engranaje bélico. En las rutas imperiales, entre montañas y desiertos, su figura era símbolo de vigilancia. En los pasos estrechos, donde la emboscada era ley, él iba primero.
no por imprudencia, sino por estrategia. Su cuerpo absorbía las primeras flechas, su instinto detectaba el movimiento entre las sombras. Era el escudo antes del escudo, el aviso antes del grito. En las fortalezas, su rol era aún más sagrado. Vigilaba los muros, recorría los pasillos, olfateaba los rincones donde la traición podía germinar. No dormía como los hombres, ni soñaba como los animales. Su sueño era ligero, su despertar inmediato. Cuando el enemigo se acercaba, no ladraba como advertencia. Atacaba como sentencia. Así, entre entrenamiento y vigilancia, el Canis Pugnax se convertía en leyenda. No por lo que decía, sino por lo que hacía. No por el ruido que generaba, sino por el silencio que imponía. Era el guardián del muro, el centinela del imperio, el espíritu que caminaba entre los hombres sin ser uno de ellos. Y aunque su historia no se escribiera en los pergaminos oficiales, cada soldado sabía que, si el perro estaba cerca, Roma estaba protegida. Porque había criaturas que no necesitaban palabras para ser eternas. Solo colmillos, lealtad, y una voluntad que jamás se quebraba. Cuando el combate estallaba y la tierra se convertía en un altar de sangre, el Canis Pugnax no esperaba órdenes. Su cuerpo ya era parte del ritmo bélico, su instinto afinado como una sinfonía de violencia. No era caos, era precisión. No era furia, era propósito. Corría entre los escudos como una sombra con colmillos, detectando el punto débil, el temblor, el error humano que precedía la caída. Su ataque no era un simple mordisco, era una sentencia. El enemigo no veía un perro, veía el rostro de Roma encarnado en una criatura que no dudaba, que no temía, que no perdonaba. En medio del fragor, mientras los gritos se mezclaban con el estruendo del metal, el Canis Pugnax se movía como si danzara. Su cuerpo esquivaba lanzas, su mirada se clavaba en los ojos del adversario, y cuando saltaba, no lo hacía por impulso, sino por cálculo. Era una ópera de violencia, una coreografía letal que había sido ensayada en cada entrenamiento, en cada noche de guardia, en cada silencio compartido con el legionario que lo acompañaba. Porque no combatía solo, combatía en sincronía con el hombre que lo había formado. Juntos eran una unidad, una extensión mutua de voluntad y estrategia. Muchos enemigos no entendían cómo una criatura podía moverse con tal inteligencia, con tal determinación. Algunos pensaban que estaba poseído, que era un espíritu de guerra encarnado en carne y hueso. Y quizás lo era. Porque en cada batalla, el Canis Pugnax no solo defendía a Roma, defendía el vínculo invisible entre el deber y la lealtad. No retrocedía, no dudaba, y si caía, lo hacía con los colmillos aún aferrados al enemigo. Pero como todo lo que arde con intensidad, su tiempo también se extinguió. Cuando el imperio comenzó a desmoronarse, cuando las legiones se dispersaron y los estandartes dejaron de ondear con orgullo, el Canis Pugnax desapareció. No hubo ceremonias, ni tumbas, ni cantos. Su figura se desvaneció entre las ruinas, como si nunca hubiera existido. Pero los soldados que sobrevivieron sabían la verdad. Sabían que sin él, muchas victorias no habrían sido posibles. Sabían que su ladrido había sido más que sonido, había sido símbolo. Hoy, en los rincones olvidados de la historia, su memoria aún respira. En las esculturas erosionadas, en los relatos susurrados por ancianos que escucharon a sus abuelos hablar de él, en los ojos de ciertos descendientes que aún vigilan con una intensidad inexplicable. El Canis Pugnax no fue solo un perro. Fue centinela, guerrero, espíritu. Y aunque Roma duerma bajo el polvo de los siglos, su legado permanece. Invisible, sí, pero eterno. Porque hay presencias que no necesitan monumentos para ser inmortales. Solo fidelidad, silencio, y el eco de un ladrido que jamás se rindió. Cuando Roma cayó, no todos sus guerreros fueron recordados. Las estatuas no llevan su forma, los códices apenas susurran su nombre. Pero en los rincones donde la historia se vuelve mito, Canis Pugnax aún vigila. No hay tumba que lo contenga, ni epitafio que lo honre. Su legado vive en la memoria del instinto, en la mirada de los descendientes que aún protegen sin pedir gloria. Fue más que un perro. Fue símbolo, fue arma, fue alma. Y aunque el imperio duerma bajo ruinas, el espíritu del combatiente canino sigue caminando entre nosotros, invisible pero eterno, como todo lo que alguna vez fue verdaderamente leal. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.